Ustedes y Miguel, gracias también por estar entrando a la clase y de verdad, modestia aparte, el día de hoy serán los 59 mejores minutos que hayas invertido en toda tu vida ministerial o de liderazgo, porque vas a aprender conceptos e ideas muy pero muy prácticas que te van a ayudar y que de verdad van a marcar la diferencia en tu forma de presentar, de hablar, de enseñar, de dirigir, de liderar. No estoy exagerando, esto es sumamente importante. Bienvenidos a todos mis hermanos a esta clase. El día de hoy el tema es el arte de hablar en público. Vamos a estar hablando acerca de esto. Quiero ya oficialmente comenzando, tenemos las notas para esto. Si cualquiera de ustedes quiere las notas de esto, se las podemos proporcionar. Solamente mándenos su correo en algún lugar a donde se las podamos enviar y nosotros se los vamos a estar enviando completamente gratis. Son como unas 10 páginas nada más de este pequeño manual que hemos creado y es referente a lo que es el hablar en público. ¿Cómo hablar en público? El arte de hablar en público. Hablar en público es un arte, señores. Dirigirse a las personas, expresarse es un arte. Se requiere habilidad. ¿Por qué es un arte? Hablar en público es un arte porque requiere habilidad, conocimiento, destreza y también envuelve la personalidad. En otras palabras, cada persona, cada individuo que habla en público desarrollará utilizando la misma técnica, va a desarrollar un estilo muy personal. Cada persona que habla, cada persona que se para en público, cada maestro, cada orador, cada predicador, cada líder, cada supervisor tiene un estilo diferente para hablar. Yo tengo un estilo, creo yo, muy personal para expresarme. Si ustedes, de hecho, después de esta clase, ustedes van a estar analizando diferentes predicadores. Y tú vas a predicadores y oradores, cómicos, también personas, actores. Todo este grupo de personas hacen uso de la oratoria o de lo que es el arte de hablar en público. Entonces, esto envuelve un arte. Nosotros como líderes, como predicadores, nosotros dependemos de la palabra hablada para que fluya nuestro ministerio. Como maestros, nosotros necesitamos, en primer lugar, recibir el mensaje de Dios y después de eso, encontrar la forma para comunicarlo al público, a las personas. Como líderes, nosotros recibimos la visión, tenemos las instrucciones, lo que le queremos comentar, lo que le queremos instruir a nuestro grupo, pero luego viene la tarea de cómo expresarlo, de cómo comunicarlo para que la gente nos entienda, porque una cosa es que tú hables y que expliques y que expongas y otra muy diferente que te entiendan. Entonces queremos como predicadores, queremos como maestros, como líderes, como supervisores, queremos que la gente nos entienda. Es precisamente de lo que se trata esta clase. Estoy dándole la bienvenida a Pastora Judith. Gracias por acompañarnos. A Zoe Manzanares, gracias por acompañarnos. De verdad, qué privilegio que nos estén acompañando en esta clase de el arte de hablar en público. Lulú, gracias por estarnos acompañando. Cristina, gracias. Fabi, gracias también por estar acompañándonos en este día. Esta clase te va a ayudar a que tú puedas exponer lo que traes aquí en el pecho, en tu mente, las ideas, que tú las puedas expresar de tal forma que se te entienda y que la gente lo reciba y te pueda escuchar. Cualquiera, escúchame, cualquiera puede pararse enfrente de un grupo y hablar. Pero hablar bien, hablar de manera atractiva, hablar de una forma que capte la atención de las personas, requiere técnica, arte, práctica y requiere ponerle empeño.
Un buen predicador, un buen orador, un buen maestro no se hace de la noche a la mañana, y de hecho va a tener en algún momento, todo buen orador tendrá que adquirir y poner en práctica todas estas técnicas que el día de hoy voy a estarles enseñando. Vamos a basar esta enseñanza porque aunque cualquier persona puede hacer uso de lo que hoy vamos a enseñar, es especialmente verdad para todo aquel maestro, obrero, líder cristiano. Entonces en Proverbios 25:11 tenemos la base de esta enseñanza que dice, Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una persona que habla bien es una persona que destila valor, que cuando habla deja, impregna con valor, imparte conocimientos, y es una bendición que tú puedas tener esta habilidad de hablar en público. Y ojo, todos podemos aprender a hablar en público. Si tú hablas español, inglés, japonés, lo que hables, tú puedes hablar en público. Solamente es cuestión de practicarlo y de aprender las técnicas. Lo que yo te voy a enseñar me ha tomado años aprenderlo, adquirir esos conocimientos. Algunas cosas las aprendimos en el seminario, algunas otras cosas las hemos aprendido de otros maestros, algunas otras cosas lo hemos aprendido de diferentes cursos de comunicaciones, y algunas otras viendo a otros predicadores, otros maestros, otros comunicadores excelentes. Entonces, de verdad, esto que vamos a estar aprendiendo tiene un valor de verdad muy muy grande, porque no es muy fácil conseguir material que hable acerca de esto. Muy bien. Comunicar. Cuando nosotros comunicamos, necesitamos comunicar de forma que persuadamos a la gente, que nosotros podamos poder persuadir a las personas. Hablar bien, hablar efectivamente conlleva cautivar al auditorio, que cuando tú hables la gente te quiere escuchar, y que cuando ellos te escuchen, cuando tu grupo te escuche, de alguna forma, por lo menos la mayoría, tenga el deseo de hacer y de actuar conforme a lo que tú estuviste enseñando. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Jesús, el ministerio de Jesús, quien fue el maestro por excelencia, quien fue realmente el orador, el que hablaba magistralmente, nos damos cuenta que él tenía ciertos rasgos, ciertos aspectos, y podemos ver en la Biblia que él utilizaba ciertas técnicas que le eran muy efectivas. De hecho, de él decían, ¿verdad? La gente que los escuchaba le decían, ¿de dónde saca él esta elocuencia para hablar? Porque decían, ni los escribas ni los fariseos, que eran los que sabían mucho y que eran los maestros de aquel tiempo, ni siquiera habla como ellos. Él los supera a todos ellos. Si ni siquiera sabemos que haya ido a un colegio, lo que pasa es que él tenía técnicas que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Técnicas que vamos a adquirir nosotros. En primer lugar, vemos que en el ministerio de Jesús, para todos aquellos que están tomando nota, por favor, punto número 1, el ministerio de Jesús, él siempre estaba preparado. Lo primordial para que tú puedas hablar con seguridad en público es que estés preparado. Ten tu material preparado. No te pares a hablar ahí a ver qué se me ocurre. Es importantísimo que cuando vayas a hablar en público, vayas a dar una clase, lo que vayas a hacer, vayas a tener una reunión de equipo, de trabajos, es importante que tú tengas tu agenda, que tengas tu esquema, que sepas qué es lo que vas a hablar, porque gran parte de una presentación mala es una mala preparación. En otras palabras, y si lo pueden anotar por allí, una mala presentación resultará, más bien una mala preparación resultará en una pésima presentación. Si no te preparas bien, pues luego no le eches la culpa a Dios, porque se requiere mucha, pero mucha disciplina. Hermano Adalberto, gracias por estar con nosotros este día, acompañándonos también en esta clase de comunicaciones. En segundo lugar,
En segundo lugar, Jesús hablaba con autoridad y demostraba que estaba en control. Cuando tú vas a hablar, tú necesitas hablar con autoridad. Si tú te paras a hablar dudando de lo que estás enseñando, si tú te paras a hablar como cavilando y como que sí, como que no estás seguro, la gente no te va a creer. Por eso es importante que lo que vayas a presentar no solamente te lo hayas aprendido de memoria, sino que lo hayas vivido, que sea algo en lo que tú crees con vehemencia. Si no, la gente no te lo va a creer. Segundo, bueno, lo que sigue, el punto, están tomando notas mis líderes, hablaba con sencillez. Jesús no hablaba con palabras de $1,000. Jesús hablaba y se expresaba con palabras sencillas, de palabras de a dólar, palabras que todo mundo podía comprender. Uno de los errores que a veces como predicadores, como maestros cometemos, es querer apantallar a las personas con nuestro lenguaje y con nuestro léxico. Y aprendemos por ahí alguna palabra bonita, florida, colorida y la queremos utilizar. Siempre recuerda, las personas van a ser más atraídas al lenguaje sencillo y fácil de entender. Si las personas que te escuchan van a necesitar un diccionario, una enciclopedia para poderte entender, pues van a batallar. Entonces Jesús hablaba con sencillez. Jesús hablaba con sinceridad. Cuando un predicador habla, se nota si está fingiendo. Es importante que tú seas sincero, que tú seas honesto a la hora de presentar, que tú hables con sinceridad. Y vamos a estar aprendiendo que cada predicador debe de ser él mismo. Tú debes de ser tú mismo. Tú no quieras ser como yo. Yo no debo de tratar de ser como tú. Cada uno tenemos nuestro estilo. Cada uno tenemos nuestra forma de hablar. Y Jesús, lo último, Jesús siempre aplicó su mensaje. Nunca, por favor, y esto es específicamente para los maestros predicadores, nunca enseñes algo sin aplicarlo, porque a nadie le interesa, o realmente a la mayoría de las personas no les interesa solamente información. La mayoría de las personas lo que queremos es saber para qué me sirve la información que tú me estás dando, y Jesús siempre aplicaba sus enseñanzas. Él decía, cuando estaba hablando de alguna parábola, siempre decía, así hará el Señor con la generación de este tiempo. Y lo aplicaba para que la gente lo pudiera recibir. Entonces vamos a ver también. Entonces ahí tenemos, ya están tomando notas todos aquí. Mis discípulos, por favor, si están tomando notas, si han estado anotando todo, por favor pónganme aquí amén. Que están anotando, te voy a dar unos segundos para que anotes. Para que me respondas aquí en el chat, amén. Si estás allí, si estás viendo, si estás conectado, quiero que me pongas un amén. Así que, amén, 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 amén. Ahí están fluyendo los amenes, amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Observamos que Jesús variaba en sus técnicas, o sea, él utilizaba varias técnicas. Ahora, hablando de las técnicas, Jesús, por ejemplo, utilizaba parábolas. Parábolas son historias muy sencillas que explican verdades muy profundas. Cuando, por ejemplo, Jesús habló la parábola del sembrador, algo muy sencillo, muy común, para explicar cómo es que la palabra de Dios trabaja y es recibida por diferentes grupos de personas, clases de personas. Y también él utilizaba lecciones objetivas. En una ocasión dijo, primero, si tú le quieres quitar la paja a tu hermano, primero quita la viga de tu ojo. Son lecciones muy objetivas, muy claras, muy al punto.
Jesús utilizó ilustraciones. Vamos a estar viendo que a la hora de enseñar es importantísimo que utilicemos ilustraciones. Y al paso de estas clases les voy a estar enseñando y dando algunos recursos donde conseguir ilustraciones. Pero es importante, alguien dijo que un mensaje, una enseñanza, una reunión sin ilustraciones es como un cuarto sin ventanas. Está muy oscuro y se siente muy stuffy, decimos aquí en Estados Unidos. Se siente como que ahoga. Un mensaje con ilustraciones nos abre, y Jesús utilizaba muchas de las ilustraciones. Jesús utilizó también las analogías. O sea, una analogía es la comparación de alguna cosa y la comparaba con otra cosa. Por ejemplo, pues la parábola del hijo pródigo era una analogía del pueblo de Israel, como el pueblo de Israel se había alejado, y estaba utilizando una analogía. Y como predicadores, como enseñadores, es muy eficaz que tú aprendas a utilizar las analogías, y las analogías están por todos lados. Solamente levántate en la mañana y las analogías comienzan a surgir por todos lados. O sea, cosas que ilustran, situaciones que ilustran verdades espirituales. Te puedo, de hoy, simplemente de hoy, puedo darte 4 o 5 cosas que me sucedieron hoy y que las puedo utilizar como un ejemplo para compararlo con situaciones espirituales. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy ya desayuné un poquito tarde, y cuando yo no como temprano me pongo de mal humor y andaba como que de malas. Entonces, el alma, mi hermano, así es. Cuando no te alimentas de la palabra, cuando no te alimentas del espíritu, vas a andar de malas. Si te fijaste lo que hice, acabo de utilizar algo, hice una analogía, utilizar algo, así como la analogía es así como cuando no te alimentas, no comes, andas de mal genio, así tu alma, también tu espíritu anda de malas cuando no te alimentas del espíritu. Una analogía. Y todos los días encontramos puños de analogías por todos lados. Jesús las utilizaba muy seguido. Paradojas. Las paradojas son cosas que son como contradictorias. Una paradoja que Jesús utilizó en su momento pero muy popular y muy famosa es la de los fariseos. Decía: fariseos hipócritas. Decía que cuentan, ¿verdad?, los cominos para diezmarlo, y cuelan y todo, y decía que están haciendo todas esas cosas y se tragan el camello. Está haciendo decía que paradójico que ustedes son los religiosos y andan contando granito por granito para diezmar al Señor, y andan haciendo cosas horribles. Paradojas. Y también es muy bueno que tú aprendas a utilizar paradojas en tu vida o en tus enseñanzas. Ciertas cosas que puedes utilizar, y vamos a ir dando ejemplos más adelante. Jesús utilizó silencios para enseñar. ¿Cómo nos dan miedo los silencios a los predicadores, a los maestros? Nos dan miedo los silencios. Sin embargo, Jesús los utilizaba. En una ocasión, él estuvo hablando. ¿Se acuerda la mujer aquella que vino, que se la trajeron, que la encontraron en el acto de adulterio? Y Jesús nada más le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y luego se agachó. Dice que escribía en tierra: silencio. Un silencio. Utilizó el silencio para hablar. Como predicadores es importante, como enseñadores, que sepamos usar los silencios y no le tengamos miedo a esos silencios. Ahorita mismo estoy usando los silencios. Porque si yo me agarro, si yo me pongo a hablar y hablar y hablar y no doy espacio para que tú pienses en lo que estoy diciendo, no te voy a dar la oportunidad de que lo asimiles. Entonces es importante que especialmente cuando tú dices una verdad profunda, para un momento. En el libro de los Salmos, por ejemplo, en el libro de los Salmos encontramos una frase o una palabrita en medio de los Salmos que dice Selah.
Esa palabra Selah significa un espacio, una pausa. Y ese Selah, ese espacio, era un momento que se daba a propósito para pensar en lo que el Salmo acababa de expresar. Entonces es importante que tú, cuando estés hablando, para que puedas darle la importancia, porque hacer una pausa le da la importancia a lo que acabas de decir. Si estás de acuerdo, dame un amén. No le tengas miedo a los silencios. Es importante pausar. Especialmente cuando tú comienzas a dominar esto, dices una verdad. Por ejemplo, tú dices, el Señor va a hablarte hoy. Y luego ves así a la congregación. Eso tiene un impacto. El Señor vino a darte vida hoy. Y luego miras. Y la gente entiende, eso es para mí. ¿Sí? Un espacio, un silencio es importante. Además de que eso le da variedad a tu forma de presentar también. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí ustedes me pueden ir poniendo un amén. Y espero que están anotando todos estos puntos. Otra de la técnica que empleaba Jesús era los modelos a imitar. Él llegó a poner algunas cosas, y de hecho él decía, por ejemplo, una vez más hablando de los fariseos, dice, no sean como los fariseos hipócritas. Y él les decía en diferentes ocasiones, utilizaba modelos a imitar. Decían, sean como esta persona. Así es como deben de ser los hijos. Es una forma, dar modelos a imitar. Y Jesús también utilizaba la técnica de hacer preguntas. En una ocasión le dijo a los discípulos, dándoles una enseñanza, les dijo, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Entonces hizo una pregunta. Entonces, el hacer una pregunta es parte de una técnica para que también tú puedas darle la oportunidad a las personas a que se metan en lo que estás hablando, a que se involucren en lo que tú estás enseñando y a que comiencen a utilizar su mente para tratar de razonar. Los empujas a razonar. Y Jesús seguido cuando hizo ese silencio, el que esté libre de pecado. O sea, ¿quién está libre de pecado? Son preguntas. Muy bien, entonces son algunas de las técnicas que podemos observar en Jesús. Y vamos a observar y vamos a entender, vamos a aprender durante esta enseñanza el día de hoy. No sé hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. Es la primera clase, pero la palabra hablada tiene poder. La palabra expresada tiene poder. Las palabras son poderosas. La Biblia dice, el poder de la muerte y de la vida están en la lengua. Tú tienes ese poder para dar vida como predicador, como enseñador, como líder, como esposo, como esposa. Las palabras matan y las palabras dan vida. Una palabra dicha como conviene puede levantar a alguien. Una mala palabra, una palabra torpe puede tumbar a alguna persona. Disculpen que estoy sudando aquí en California. Está haciendo un calor infernal. Estoy exagerando un poco. Creo que en Guerrero está haciendo más calor que aquí. Pero ahorita está descompuesto el aire acondicionado y estoy batallando un poquito. Y así es cuando un predicador, fíjate, una analogía que estoy ahorita captando aquí. Cuando un predicador no se prepara como debe, va a sudar. Vas a batallar, sí podrás hacerlo, pero no te va a salir igual. El día de hoy, por estar descompuesto el aire acondicionado, estoy ahorita aquí, me estoy derritiendo y estoy tratando de evitar que no se mire los chorros de sudor. Pero ya vamos a terminar en 30 minutos más, 20 y tantos minutos más vamos a terminar. Muy bien, entonces,
Estas enseñanzas usted las va a poder aplicar en sus clases, en sus conferencias, en sus enseñanzas, en sus sermones, en sus reuniones y ahora también con sus enseñanzas en línea, en sus podcasts, en diferentes cuestiones que ustedes puedan hacer. Ustedes lo van a poder utilizar. Lo van a poder utilizar. Les agradezco a mis hermanos que me están contestando. Así es como yo sé que están conectados todavía mis hermanos. ¿Sale? Gracias porque están conectando. Están contestando y no se me han dormido todavía porque esas clases son muy importantes para todos ustedes. Incluso estas clases como padre de familia, cuando tú estás dando instrucciones a tus hijos, es importante que tú puedas utilizarlas también para que ellos puedan captar lo que tú estás diciendo. Hablemos del nerviosismo, porque una de las principales luchas a la hora de hablar en público, y voy a ponerlo entre comillas, uno de los problemas o enemigos más grandes del hablar o del arte de hablar en público es los nervios. De hecho, se descubrió que después del miedo a la muerte, el miedo a hablar en público es el temor más común en la gente. ¿Cómo ves? Entonces a la gente le da pavor hablar en público y los nervios es algo que a veces pues nos traicionan. ¿Sí me están escuchando? A ver aquí, estoy viendo que esto esté muy bien. Y quiero, Adam, gracias por estarnos acompañando. Todos los hermanos que me están confirmando que están conectados, diciéndome amén, les agradezco, hermanos, porque así yo sé que están despiertitos, están escuchando, están en la clase. Muy bien, y luego, eso también va a contar, eso va a ser puntuación, para su examen también de la participación. Estas son clases en línea y eso va a contarles también. El nerviosismo. ¿De dónde viene el nerviosismo? ¿Por qué nos da tanto miedo a hablar en público? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué nos da miedo hablar en público? ¿Por qué cuando hablamos por lo regular con otra persona no nos da miedo y hablamos con naturalidad? ¿Y por qué nada más nos ponen a 3 personas delante a nosotros y comenzamos a sudar? Como estoy sudando ahorita, pero ahorita no es tanto de nervios. Es otro factor que me está haciendo sudar el día de hoy. Nos da nervios, escúchame, nos da nervios porque por naturaleza le tenemos pavor, escúchame bien, le tenemos pavor a hacer el ridículo. ¿Escuchaste? Le tenemos miedo, tenemos una fobia a que se burlen de nosotros. Entonces, en el momento en que tú puedes degollar este gigante, este temor a hacer el ridículo, vas a ganarle gran parte de la batalla, al hablar en público. Todo orador, escúchame, todo orador debe de importarle un cacahuate lo que la gente piense de él. Si tú vas a ser un buen orador, tendrás que poner en último lugar el hecho de que no vaya a ser el ridículo. Para ser un buen orador debes de ser una persona dispuesta a hacer el ridículo. Porque nos vamos a poner enfrente de la gente y la gente nos va a encontrar alguna falta. El día de hoy, si alguien me analiza y estoy escondido detrás de una cámara y estoy aquí en mi estudio, pero si te pones a analizar tal vez vas a encontrar algún error. Y yo lo entiendo y no importa. Voy a cometer algún error. Me señalaba alguien, estamos ahorita en una serie en la iglesia y he estado cambiándole el nombre a un profeta y cada semana me lo recuerdan y me lo dicen y lo vuelvo a cometer ese error. Sin embargo, sí trato de corregirme, pero yo no dejo que alguna corrección, que es bueno que nos la hagan, que me vaya a estorbar. Porque
Para hablar en público con libertad, tú debes deshacerte de ese espíritu de miedo a hacer el ridículo. Párate enfrente, que se ría la gente de ti. De hecho, aprende, quieres ser un buen orador, aprende a reírte de ti mismo, aprende a contar chistes de ti mismo. Si tienes defectos físicos, entre comillas digo defectos físicos que tú crees que son defectos, búrlate de ti mismo, carcajéate de ti mismo, que no te importe, porque es muy importante que cuando tú te pares al frente, no te cohíban esas situaciones, porque solamente ese sentir negativo acerca de la crítica te va a congelar. Y lo irónico de esto es que cuanto más temor le tengas al ridículo, más ridículo vas a hacer. ¿Sí me escuchaste? Porque vas a estar tieso y las palabras no te van a fluir, porque vas a tener ese temor, te va a congelar y te vas a oír peor que si no te hubieras preparado. Ahora, ese temor que tenemos es irracional, realmente es irracional. Eliminémoslo en el nombre de Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, elimina eso. Está como a las personas que les da miedo alabar a Dios. ¿Por qué les da miedo alabar a Dios? Que les da miedo levantar las manos. ¿Por qué te da miedo levantar las manos? Hay personas que les da miedo danzar en público, pasar al altar. ¿Por qué? ¿Por qué? Deshazte de esas inhibiciones, deshazte de esas cosas para que tú puedas tener la libertad, que no te importe lo que piensen las personas. David fue un gran hombre de Dios, un gran artista, un gran líder, y él venció ese gigante, mató a Goliat y venció al gigante del temor a lo que la gente va a pensar de él. ¿Te acuerdas cuando Mical se burló de él porque andaba danzando? Y él dijo: a mí no me importa quién se burle de mí por lo que yo hago en público. Porque Mical, su esposa, la hija del rey, le dijo: qué ridículo hizo el rey hoy delante de las siervas. Y David dijo: a mí no me importa haber hecho el ridículo, lo hice para Dios. Y si es para Dios, me voy a envilecer todavía más. Y entonces el predicador que logra alcanzar esta meta de decir: no me importa lo que digan, si siento ganas de gritar, voy a gritar. Y si se me sale un gallo a la hora de gritar, lo voy a hacer. Y si se me quiebra la voz, no me importa. Y si me río, si me carcajeo, si brinco, si salto, si hago caras. Oiga, ¿cómo hago caras? Yo me he estado dando cuenta ahora que estoy transmitiendo en vivo. Digo: Dios mío, ¿cómo hago caras? Pero ¿sabe qué? No me importa. Y no me voy a poner a analizar cada movimiento facial que yo hago. Entonces, en el momento que tú vences a ese gigante de perder el miedo, el temor, que cuando tú pasas a dar tu clase, tú digas: Señor, tú sé glorificado. Y si yo voy a hacer el ridículo, que yo haga el ridículo con tal de que el mensaje fluya, que ese temor, porque realmente el temor a hacer el ridículo es un ídolo, hablando en el sentido espiritual. Porque tú traes el mensaje, la palabra, el consejo, la enseñanza de Dios, y tienes más miedo de lo que la gente vaya a pensar de tu presentación que de lo que la gente vaya a pensar de lo que Dios te dio para que les entregues. A un silencio para que pienses en la profundidad de lo que te acabo de decir. Entonces, el temor o los nervios, escúchame, son normales. Voy a darte una frase, y mis hermanos en YouTube, de verdad que los estaba ignorando. Estamos transmitiendo en las dos plataformas. Gerardo, gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Diana, también gracias por estarnos acompañando. Cristina, gracias. Estoy ahora saludando a todos los que nos están acompañando en YouTube, porque estamos transmitiendo en YouTube. Mi Ciudad de Refugio es el nombre del canal de nuestra iglesia, y ahí ustedes pueden estar también pues disfrutando de estas enseñanzas. Y aquí voy a leer solamente un comentario rápido de Gerardo. El ingeniero Gerardo Hernández dice: una parábola es una técnica efectiva que usa cosas y acciones cotidianas para entender un tema profundo. Así es, exactamente.
Exactamente, eso es. Y quiero leer también un otro comentario de Diana, que nos está aquí comentando. Dice, como aquel que hizo un libro de cómo salir de la pobreza y él mismo estaba pidiendo dinero para patrocinar el libro. Exactamente. Cómo vas a hablar con seguridad y cómo vas a presentarte delante de las personas y hablar el mensaje cuando tú te estás muriendo de miedo y tú todavía tienes gigantes que no has vencido. Y leo un comentario más también de Diana y dice, así es, cuando nos ponemos nerviosos o nos avergonzamos, la regamos más. Así que es. Gracias, mis hermanos, por los que están comentando. Y Mercedes también nos está acompañando por YouTube. Qué bendición que nos estén acompañando todos ustedes. Y voy a estar tratando de leer los mensajes que nos estén entregando también por ahí. Si tienen alguna pregunta, pónganmela por ahí. Voy a pedirles, si alguien tiene una pregunta, para poderla distinguir, por favor pónganmela con mayúsculas para que yo pueda verlas. Tengo muchos comentarios aquí y entonces para poderlos distinguir. Muy bien, entonces les decía, los nervios, el nerviosismo es normal. Entre comillas voy a decir, no. Voy a decirlo de esta manera. Los expertos en el tema dicen de esta forma, dicen, tener nervios es normal. Que se te note y que te controlen es fatal. ¿Sí? ¿Lo captaron? Muy bien. El nerviosismo es normal a la hora de hablar en público. De hecho, los nervios son un ingrediente esencial y muy útil a la hora de hablar en público. Si tú me preguntas ahorita yo tengo nervios, pero es un nerviosismo que no está basado en el hecho de que si voy a hacer ridículo. No, este nerviosismo es un nerviosismo que está siendo generado por la adrenalina que está fluyendo ahorita por la emoción de estar delante de ti. Ahorita estamos llegando hasta México, estamos llegando aquí, están personas que nos están viendo. De hecho, para esas alturas ya en los medios va a haber personas que nos van a estar mirando literalmente alrededor de todo el mundo, y eso me pone me emociona. Entonces la adrenalina, una de las cosas que suceden cuando te emocionas es el fluir de la adrenalina, y la adrenalina, una si se puede decir, de los síntomas que se sufren al tener como que una corriente de adrenalina es el nerviosismo. Te aceleras, cuando una persona está emocionada, se acelera. ¿Sí me explico? Ahora, el nerviosismo o la adrenalina que los nervios o el nerviosismo, la emoción genera, ayudan a que tu mensaje se impregne de emoción, porque cuando no tienes adrenalina, hablas bien aburrido. ¿Has visto oradores o personas que hablan y parece que se están durmiendo? Son aburridos. No sucede nada. Sin embargo, la adrenalina que producen los nervios te ayudan a que te emociones, y la adrenalina te lleva a hacer cosas que normalmente no harías. Yo por lo particular soy una persona un poco cuidadosa de cómo me dirijo y cómo me muevo y cómo me expreso. Pero cuando estoy hablando en público, la adrenalina, especialmente cuando estoy predicando o enseñando, la adrenalina me lleva a hacer cosas que normalmente yo jamás haría. El domingo estuve predicando y estuve hablando porque hice algo que normalmente yo no haría, y cuando lo hice realmente yo mismo me sorprendí. Estaba hablando acerca de cómo Dios nos está queriendo evitar que caigamos en un precipicio, y Dios nos está tratando de hablar y nos está tratando de impedir que caigamos en ese edificio o ese precipicio, y que cuando caemos Él se da la vuelta. Cuando lo ignoramos, Él se regresa a su trono. Y estuve utilizando un pasaje de la Biblia que dice que Él nos habla como la polilla, y si no entendemos, luego viene y nos habla como el águila. Bueno, si pueden, vean esa predicación. Se llama Duro Corazón, del domingo. Y entonces
al momento de yo ilustrar, realmente no tenía planeado esto, la plataforma de nuestra iglesia está alta, entonces yo doy un salto para ilustrar cómo cuando ignoramos la voz de Dios, yo caigo, te caes. Entonces Dios dice la escritura, dice que se va, se aleja y ahora desde su trono, desde su morada, Él verá tu ruina, esperando a ver si después de estar en la ruina, en la miseria, en la calamidad, te vuelves a Él. Ahora vas a ser tú el que te vas a volver a Él. Y recuerdo que el domingo yo me tiro de la plataforma que está, no sé, como 1,5 metros de alta. Me tiro al suelo, me quedo tirado en el suelo y luego gateo y me arrastro por los escalones de ahí de la plataforma de la iglesia. ¿De dónde salió eso? Bueno, creo que parte del Espíritu Santo nos mueve a hacer eso, pero utilizando la adrenalina. Esa adrenalina nos lleva a hacer eso. Entonces la adrenalina es importante, no le tengas miedo. Los nervios siempre van a estar ahí. Ahora, los nervios, el nerviosismo, se sale de control cuando tú le añades al nerviosismo natural, le añades el nerviosismo de hacer o el temor a hacer el ridículo. Pero cuando tú tomas control de tus nervios, de tu nerviosismo, vas a utilizarlo a tu favor. Vas a ser un orador eléctrico, vas a ser un enseñador que hace que se paren los pelos. ¿Por qué? Porque esa adrenalina se manifiesta aún en tu voz, en tus inflexiones, en tus expresiones faciales, así como las mías. Es importante que abraces el nerviosismo natural que es generado por la adrenalina, que fluye por la emoción de estar enfrente de la gente, especialmente cuando traes un mensaje de Dios. Te lo voy a ilustrar así. La manguera, una manguera de los bomberos, ya ve que es grande y tira un chorro muy grueso. Esa manguera, si tú la abres o se abre y la sueltas, esa manguera, como es de metal, puede matar a alguien. Y está fuera de control y puede matar a alguien. Sin embargo, cuando esa manguera es tomada por el bombero y es enfocada, esa misma manguera puede tener un impacto tremendo. Cuando es enfocada, cuando está bajo control. Y de la misma forma, tu nerviosismo, si tú lo canalizas y tú te das cuenta, los nervios no son mis enemigos. De hecho, los nervios, el nerviosismo, la adrenalina, acuérdate, no son nervios, es adrenalina, es dinamita, es gasolina que está fluyendo. Y ahorita la estoy sintiendo. Estoy sintiendo esa adrenalina que está fluyendo por la emoción de saber que alguien está aprendiendo algo, alguien va a ser transformado, alguien va a ser afectado por estas enseñanzas y sus enseñanzas no van a ser las mismas jamás. Quiero leer un comentario también de aquí al respecto. Cristina me dice aquí, amén, los nervios nos traicionan, empezamos por el final y terminamos por el principio, ¿sí? Es lo que pasa cuando la manguera se te suelta, pierdes el control, se te olvida, pierdes el hilo de las cosas, pero cuando agarras la manguera, tomas esa adrenalina, las cosas van a cambiar y te vas a sentir mucho mejor. Marta, gracias por estarnos acompañando en esta clase. Creo que tal vez Dios te use para dar estudios bíblicos. Marta, gracias por estar aquí también acompañándonos en esta clase de el arte de hablar en público. Entonces ahí están los nervios. Mire, hasta ahorita acabo de terminar la primera página de nuestro manual de 10 páginas y nada más con esto que te acabo de comunicar y de enseñar. Nos quedan unos minutos más para esta clase. Aplica esto que te acabo de enseñar. Solamente el hecho de que tú cambies tu perspectiva acerca del nerviosismo y eso va a mejorar considerablemente tu forma de enseñar. No le tengas miedo a los nervios. ¿Cómo vencemos los nervios? No sé si alguien aquí, creo que por aquí alguien me está preguntando cómo
¿Cómo vencemos los nervios? A ver, creo por aquí. Em, Sí, aquí me está diciendo Fabi, sí, que me aventé ese clavado ahí en la plataforma por la adrenalina que trae. Exactamente, sí, eso y el Espíritu Santo y la adrenalina. Cuando el Espíritu Santo, escúchame hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios y la adrenalina y el mensaje que tú traes se juntan, Dios de mi vida, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Eso causa un gran impacto. Yo te puedo decir algo. Yo no sé si es enseñanza. Bueno, yo sé que el Señor tocó a alguien, pero yo te puedo enseñar. Ese clavado que me tiré el domingo no se le va a olvidar a nadie. Se le va a olvidar la enseñanza, cómo se llamó. Tal vez se le podrá olvidar hasta el tema, pero el clavado no se le va a olvidar a nadie. Y eso hace también indelebles las enseñanzas, ciertas situaciones así. Muy bien. ¿Cómo controlamos el nerviosismo? ¿Cómo aprendemos a tomar esa manguera y utilizarla a nuestro favor? ¿Cómo lo hacemos? Qué bueno que me preguntas. En primer lugar, hablando en público. Hazlo. Habla en público. Nosotros tenemos en nuestra iglesia grupos pequeños. Es importante. En los grupos pequeños tú puedes comenzar a hablar en público. Cuando tengas la oportunidad de dar un testimonio, de decir algo en público, aprovecha esa oportunidad porque es la forma como tú vas a aprender. Haciéndolo es como tú vas a practicar y le vas a ir poco a poco, vas a ir aprendiendo a tolerar y a manejar esa adrenalina que surge y saborea la adrenalina cuando te pares en público y te empiecen a temblar las corvas y las muñecas como que te tiemblan. Saboréalo, analiza lo que te está sucediendo, comienzas a sudar así como estoy sudando yo ahorita y se te seca la boca. Todos esos son síntomas de adrenalina que está corriendo. Entonces saboréalo, siente cuando se te traba la mente. Tú di, ¿por qué se me traba la mente cuando se te borre el hilo que llevas, el tren de pensamiento que llevas? Todas esas cosas, pero es a través de la práctica, a la práctica. Número 2, utiliza el nerviosismo a tu favor. Cuando estés nervioso, di, este nerviosismo es mi amigo y lo voy a usar. Lo voy a usar para hacer esta enseñanza viva, ardiente, apasionada y que sea recibida mejor. Entonces, esa adrenalina te va a empujar, deja que esa adrenalina te empuje a hacer cosas que normalmente no harías por lo regular. Por eso, en ocasiones, tú puedes conocer a una persona que en la vida normal es muy tranquilo, pero nada más se para a hablar en público y es una llama, es una llamarada. Dices tú, ¿y de dónde se encendió? El Espíritu Santo y la adrenalina que está fluyendo en esa persona. Esa adrenalina te vuelve electrizante. Entonces, podemos enfoca esa adrenalina. Ahora, ojo, nunca, por favor, escúchenme. Todos los que estén despiertos todavía escuchándome, por favor, escúchenme este consejo que le voy a dar. Nunca le diga al público que está nervioso. Créamelo. Por 2 razones. La primera, que si usted está nervioso, créamelo, no necesita decírselo. El público ya se dio cuenta. Número 2, no le diga al público que está nervioso, porque si usted les dice que está nervioso, ellos van a sentir como que una angustia por usted y en lugar de ponerle atención a usted van a estar así. Pobrecito, a ver a qué hora se tropieza. No. Déjelos que se relajen y nunca le diga a la gente que está nervioso. Realmente es una muy mala idea. Y entonces, cuando esté nervioso, ponga más atención a su mensaje. Usted concéntrense en su mensaje. Usted entienda que usted trae una palabra de Dios. Usted entienda que usted trae un mensaje de parte de Dios. Usted entienda que ese mensaje, esa palabra que usted trae, impactará vidas, cambiará corazones, aunque sea uno, pero va a causar un impacto. Enfóquese en eso. Y quiero decirlo ahorita, aunque lo voy a mencionar después. Usted no juzgue la calidad o la efectividad de su mensaje por la reacción inmediata de la gente. Hay gente que sus expresiones confunden. Y a veces tú puedes pensar que una persona está enojada
con el mensaje, y cuando realmente el Espíritu Santo está trabajando en ellos, están pensando, Dios mío, que ya haga el llamamiento porque esta palabra me está llegando. ¿Sí me explico? Entonces nunca dejes que eso, porque a veces a los predicadores nos pone muy nerviosos ver que la gente no está reaccionando como nosotros esperábamos. Oh, yo quería que estuvieran llorando y están enojados. No, es que el Espíritu Santo trabaja como Él quiere, y que eso no te ponga nervioso. Si hay alguien que se está distrayendo, ¿cómo molesta eso? No te enfoques en esa persona, enfócate en las personas que te están escuchando, que te están poniendo atención, para que no te pongas más nervioso. No estés pensando, escúchame, no estés pensando en qué va a salir mal. Cuando vayas a hablar, prepárate todo, tu programa, tu lección, tu micrófono, la plataforma, tu ropa, ve impecable, que tu esposo, tu esposa, tus hijos te chequen antes de subir allí. Y cuando te subas ahí a esa plataforma, olvídate de todo, menos de tu mensaje. Enfócate en tu mensaje y no pienses en las cosas que pueden salir mal, porque 1000 cosas pueden salir mal. Y si vas a estar pensando, ¿y si se me apaga el micrófono? ¿Y si se me duerme alguien? ¿Y si se me caen las notas? ¿Y si me salió un gallo? No, hombre, no pienses en esas cosas. Piensa en tu mensaje, no pienses en lo que pueda salir malo. Entonces también es importante que usted recuerde que Dios lo llamó. Cuando usted se suba a esa plataforma, cuando usted esté hablando con la gente, usted recuerde, Dios me llamó. Si se te hizo una invitación para que hablaras en público, para que trajeras una enseñanza, recuerda, es la voluntad de Dios. Dios te llamó, Dios te trajo para ese momento. Y en ese momento, en esos 30 minutos, que es lo que debiera de durar una enseñanza, 30 minutos, en esos 30 minutos, entiende que tú eres el hombre más importante en esa reunión. Cuando alguien está hablando, cuando tú estás hablando a un grupo, la persona más importante y sobre quien está la unción de Dios fluyendo, eres tú. Recuerda, Dios no te llamó para que hicieras el ridículo, para avergonzarte. Dios te llamó para que dieras un mensaje. Ahora, si eres un novato, si tú no tienes mucha experiencia, vas a cometer errores. Claro que sí. Te vas a confundir, y yo lo sigo cometiendo. Tengo más de 25 años dando enseñanzas. De hecho, ya casi 30 años contando los estudios bíblicos que dábamos desde antes de ser ministro. Casi 30 años y sigo cometiendo errores, se me olvidan cosas, le cambio los nombres, a veces resucito a Zaqueo y bajo a Lázaro del árbol. Suceden esas cosas, pero ¿qué importa? No te enfoques, recuerda, el mensaje, Dios te llamó, eres el hombre. Dicen en inglés, you are the man of the hour. Cuando tú estás hablando, when you're speaking, when you're in front of people, you're the man of the hour, of the 30 minutes, of the half an hour. Eres el hombre del momento. Enfócate en eso. Dios te llamó. Dios te puso ahí y te quiere usar. De hecho, yo le digo a Dios, cuando me paro delante de un público, yo le digo, Señor, vale más que me uses, porque si no me usas, toda esta gente se va a ir sin ser ministrada. Entonces, la responsabilidad es una forma, no de obligar a Dios a que nos use, sino de convencernos a nosotros mismos. Eres importante, y es importante que entiendas que Dios te quiere usar, porque hay gente que necesita escuchar lo que tú traes para decirles. Entonces, dice Salmo 56, el versículo 3 y el 4. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Cuando vayas a hablar la palabra, cuando vayas a enseñar, cuando vayas a dirigir un grupo, entiende, no voy a temer, voy a estar confiado en que la palabra que traigo es de parte de Dios y Dios me va a utilizar. Aunque estés dando tus primeros pasos como enseñador, como predicador, como líder de célula, como pastor de grupo pequeño, Dios te llamó para ese momento y necesitas creerlo, creer que Dios te puede usar. Ahora, le voy a dejar un ejercicio. Ríase de usted mismo, búrlese de usted mismo, véase en el espejo usted y diga, mira qué chistoso, pero así Dios me hizo, así Dios me ama.
Yo no sé si ustedes se han fijado, pero los predicadores más efectivos son los predicadores más feos. No lo más digo. No quiero mencionar nombres porque no quiero ofender su unción, pero uno de mis predicadores favoritos es feo. Sin embargo, él no deja que su fealdad lo cohiba. Y Dios de mi vida, hoy por hoy, es el mejor predicador, creo yo, que ha existido en la época moderna. Está feo. De hecho, por muchos años, hasta recientemente, se arregló los dientes. Le faltaba un diente aquí enfrente. Y así predicó por años a miles de personas y en la televisión. Y no le importaba. A eso me refiero. ¿Por qué era efectivo? ¿Por qué es efectivo este predicador? Porque no le importa lo que pienses de él. A él le importa que trae un mensaje y lo tiene que comunicar y lo que digan. Ahora sí, como dijo Salomón, ¿verdad? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Salomón, mi primo, no el de la Biblia. Dice muchos refranes mi primo. Salomón. Ahora, aquí van unos consejitos prácticos para que usted pueda controlar el nerviosismo. ¿Sale? Y ya con esto vamos a terminar. Antes de su participación, respire profundamente. Una de las cosas que suceden, ¿por qué nos paralizamos cuando estamos nerviosos o cuando corre la adrenalina? Es que cuando estamos nerviosos se nos olvida respirar. Entonces, cuando usted esté hablando, respira. Si tiene que anotarlo por ahí en una cartulina enfrente de usted, ponga ahí, respira. Porque la falta de oxígeno es lo que, si usted se pregunta, ¿por qué se me olvidan las cosas cuando estoy hablando en público? Es que se te olvida respirar. Y el oxígeno, bueno, el cerebro necesita oxígeno para poder funcionar. Y como por los nervios no estás respirando, entonces se te olvida. El cerebro comienza como a atorarse. Respira. Cuando estés hablando en público y antes de respira. Es muy bueno también antes de hablar en público, haz movimientos, estírate. Es muy importante que un predicador, que un enseñador alabe a Dios. Si tú estás en un servicio, es magnífico. Alaba a Dios, brinca, salta, aplaude, corre, danza durante la alabanza, porque mira, eso estás aflojando todos los nervios, porque la adrenalina, cuando la adrenalina está fluyendo, también nos tensa un poco. Entonces, para poder dejar que la adrenalina corra libremente y la podamos utilizar a nuestro favor, afloja tus nervios, estírate un poquito, y después vamos a estar dando unos buenos ejercicios de estiramiento para cantantes y para predicadores. Y estírate tu cuello, brinca y haz movimientos para que circule tu sangre y para que los nervios y tus articulaciones y tus músculos se relajen un poquito y entonces la adrenalina pueda fluir libremente también. Puede girar la cabeza, gire la cabeza, estire, hágase por un lado. Quienes me conocen, ustedes se dan cuenta que antes de cada servicio, antes de que yo vaya a cantar o a predicar, siempre estoy durante el servicio, estoy alabando a Dios, pero le hago así para un lado, luego para atrás, la cabeza. Estoy haciendo ejercicios de estiramiento. ¿Para qué? Para destensar mis músculos y permitir que la adrenalina fluya libremente. Y por último, vuelvo a reiterarlo, visualice su nerviosismo como un canal de bendición, no como un estorbo ni un tropiezo. Y usted va a darse cuenta que cuando usted hace esto, su presentación será mucho más viva, efectiva, y los nervios, en lugar de echarle a perder la fiesta, le van a poner música, mariachi y DJ. Se va a poner mucho mejor su presentación, su enseñanza para a la hora de presentar. Ahora, tengo que aclarar, estas son técnicas, y aquí voy a terminar. Más adelante, en la próxima clase, voy a estarles hablando acerca de cómo utilizar tu voz a la hora de hablar. Entonces, antes de entrar
en lo último, en la conclusión, solamente quiero leer algún comentario más. Gracias a mis hermanos líderes que están comentando. Así me estoy dando cuenta que ustedes están captando lo que estamos enseñando el día de hoy. Y por aquí me está diciendo ingeniero Gerardo Hernández, bueno, sí, ya lo leí, su comentario. Dice aquí Diana. Gracias, Diana, que has estado participando activamente en esa transmisión. Diana está aquí, su comentario dice, así es, cuando hablamos con una persona animada nos contagia de esa emoción, y cuando hablamos con alguien más pasivo también nos contagia de su pasividad o su aburrimiento. Así más, pues con más ganas con un orador. Entonces es importante que tú seas una persona viva y que no le tengas miedo a hacer el ridículo. Muy bien, entonces les decía, en la próxima clase vamos a estar aprendiendo cómo utilizar la voz, cómo utilizar la herramienta de tu voz. No es solamente hablar. Al estar, todo buen orador sabe utilizar y sacarle provecho a su voz. Y vamos a estar hablando acerca de la voz, cómo variar el tono de la voz, cómo subir el tono de la voz y cómo también a veces bajarlo un poco, cómo acelerarlo y hablar muy rápido como si fueras locutor de fútbol cuando está ganando el Cruz Azul, o hablar pausadamente como locutor de radionovela. ¿Sí me estás escuchando? Entonces vamos a estar aprendiendo cómo combinar esas cosas y cómo aprender a aplicar eso a la hora de enseñar. Y tú vas a darte cuenta que eso va a cambiar radicalmente tu forma de presentar. Y hay que practicar, hay que practicar, hay que practicar. Entonces, vamos a terminar aquí. Quiero solamente terminar con lo siguiente. La oratoria, el arte de hablar en público, es solamente una herramienta. La oratoria, el arte de hablar en público o la técnica de hablar en público te va a ayudar si tú traes un mensaje de parte de Dios. Esta técnica no te va a dar el mensaje. Esta es solamente una herramienta. Es como tú puedes traer la mejor manguera. Tú puedes, no sé, tener la mejor estufa. Pero si no tienes el conocimiento, si tú tienes una receta, si no tienes los materiales para cocinar, para hacer algo, de nada te sirve tener las mejores herramientas. Entonces, lo primordial es tu conexión con Dios. Porque estas técnicas van a ser efectivas solamente cuando tú tienes una conexión con Dios. Si tú eres un predicador, si tú eres un enseñador, tú necesitas estar orando, tener una vida de oración, una vida de ayuno, una comunión continua con Dios. Porque cuando tú tienes una comunión con Dios, se siente, tus palabras no solamente son influenciadas por estas técnicas, sino que es el Espíritu Santo que se impregna en ellas, y estas técnicas simplemente sirven para entregar con más efectividad estas palabras, este mensaje que ya está ungido de parte de Dios. Nadie vaya a pensar que esas técnicas son las que hacen al predicador. No, el predicador lo hace su relación con Dios. Tu relación con Dios te va a hacer un buen predicador, un buen maestro, un buen enseñador. El buscar a Dios, el afinar tu oído para oír lo que Él está diciendo. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, eso tiene impacto. Cuando tú hablas ideas personales, puedes emocionar tal vez, pero no tendrá un impacto eterno en las personas. Entonces, termino con eso. Gracias, mis hermanos. Estamos llegando aquí hasta el final. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Por favor, compartan para quienes nos están acompañando en Facebook. Vayan a nuestra página en YouTube, que de hecho vamos a estar poniendo por ahí el link del canal
nuestro canal, el canal es Mi Ciudad de Refugio. Usted póngalo ahí en YouTube, Mi Ciudad de Refugio, y si puede ponerle Pastor Ralph, ahí le va a salir algunas de las enseñanzas, y usted, cuando usted se vaya allí, cuando usted vea eso, inmediatamente lo primerito que usted va a hacer es suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estamos transmitiendo casi todos los días, entonces usted no se quiere perder estas enseñanzas. Y número dos, lo que usted va a hacer compartir esto. Lo que usted tenga, usted comparta estas enseñanzas, compártalas, pónganlas en su muro. Son gratis. Estas enseñanzas en un colegio le cuestan un dineral, pero aquí son gratis y las estamos compartiendo. Y nuestro deseo es que el pueblo de Dios, los siervos de Dios, los soldados, los obreros de Dios, pues puedan utilizar estas técnicas para ser más efectivos en su ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haberme acompañado. De verdad que se miran muy bien desde aquí. Los veo a todos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mis líderes, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar participando activamente. Gracias porque por esa participación es que yo me doy cuenta que ustedes se mantuvieron conectados hasta el final. Y entonces Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Entonces... gracias. Muy buena clase, excelente, amén. Gracias, hermanos, ustedes fueron una audiencia muy pero muy buena, y gracias por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga, y yo aquí voy a estar terminando. Mi director técnico, mi director de cámaras, estará terminando ya esta transmisión en un momento, y ya yo aquí me despido de ustedes, solamente deseándoles que el Señor los use. Déjense usar por el Señor. El Señor está buscando obreros, el Señor está buscando bocas que Él quiere usar, instrumentos que Él quiere utilizar para ganar almas, para redimir, para levantar, para restaurar, para animar, para salvar. Esta palabra tiene poder. Utilicémosla bien, utilicémonos, pongamos en las manos de Dios, y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es poderosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.